Tal lo previsto, se completa la mesa con ya en este segundo bloque. Javi, recibimos a Manolo Zoiro, el pibe eterno, columnista de la actividad política de nuestra organización y hablar, despuntar cómo está pasando nuestro querido país, ¿no? Buen día, Manolo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo venís del domingo? Bien, contentos, sí. Hermosa mañana. Estamos reafirmando el equipo. Bueno, y para nosotros tenerlo por primera vez en la radio Germán Abdala, en el estudio Marcelo Nano Frondizi, dos nombres que te cruzarán seguramente. Buen día al secretario general de la CTA de los Trabajadores, diputado nacional, histórico dirigente obrero. ¿Cómo le va, Hugo Yasky? Buen día. Buen día, muy bien, un gusto estar acá en la radio y más sabiendo ahora que se llama Nono Frondizi. El estudio es el estudio. Así que muy linda la radio. Él fue de los primeros que creyó en nosotros. Vino y dijo, tengo 3 programas para usted. Y nos trajo 3 programas y empezó a crecer la radio. Mirá qué grande. Nosotros hoy pensamos, ¿qué le preguntamos a Hugo? La primera que yo quiero preguntarte, ¿cuál fue ese destello, ese mito fundante, docente, trabajador de la educación, que te llevó a representar a tus compañeros? ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo que te movilizó? Y en realidad empecé, como delegado de escuela. Ajá. Trabajaba en una escuela en Matanza, en un barrio que se llamaba la Villa Antena. Debe estar todavía, Villa Antena. Y había una huelga. Y entonces las maestras, porque yo era el único maestro, hicimos una reunión ahí en el patio de la escuela, se hacían las reuniones en los recreos. Claro. Y bueno, se decidió que había que elegir a alguien que representara a la escuela en las reuniones de cuerpo delegado. En esa época era la Unión de Educadores de La Matanza, era un sindicato adherido a la Federación Sarmiento. Después nos expulsaron, después recién se construyó el SUTEO, así que ahí empecé, me eligieron, siempre digo, medio por descarte, porque, porque unas estudiaban, otras tenían hijos, qué sé yo, entonces me miraron a mí y dijeron, bueno, andá vos que tenés más tiempo que nosotras, así que ahí empecé. Es buen dato, ¿y te mirás a la distancia hoy, secretario general de la CTA y todas esas cosas? Y a veces sí, a veces cuando veo compañeros, compañeras muy jóvenes, una de mis hijas que es también de la Verde y Blanca y que es delegada en Tres Arroyos, sí, a veces veo cosas y me hace acordar cuando empezaba. Pensábamos en esa estructura que fue todo ese proceso. Es muy particular el proceso sos iniciador de SUTEBA, viviste todo el proceso y viviste las luchas que transformaron o cambiaron, puede ser, al trabajador de la educación que se sintió trabajador a partir de ese momento. Marcha Blanca, la carpa, la resistencia al menemismo, cuando las escuelas se trasladaron a las provincias, ¿puede ser? Sí, incluso yendo más para atrás, porque yo era muy joven, pero fui delegado, fundador, uno de los delegados que estuvo en el Congreso Fundacional de CETERA. Era muy joven, o sea, era uno que pasaba en el montón porque había grandes dirigentes. ¿Qué era? ¿La época de Marcos Garcetti? No, antes. ¿Más todavía? Sí, claro, en el año 1973. Ah, sí. Ahí se constituye CETERA, que es uno de los últimos gremios que se constituye. Y vos decías de la conciencia de clase, ahí hay un gran debate, porque había dos tendencias, dos corrientes en CETERA. Una que quería definir al gremio como parte de la clase trabajadora, y que decía, en ese momento usaba el término trabajadores de la educación, y en las asambleas decíamos compañeros, y había otra corriente que seguía con la idea de que los docentes no eran parte de la clase trabajadora,
Cuando vos te decías compañero, te contestaban colega. Mira. Y tanto es así que en el Congreso Fundacional de Cetera, la discusión para definir el nombre, que después se vota y gana la propuesta nuestra finalmente, era clave porque o era Confederación de Trabajadores de la Educación, Claro. y nosotros decíamos el próximo paso es entrar a la CGT, y el sector que quería que fuera Confederación de Docentes, Claro. como algo que nos ponía fuera de la clase. Eso fue un periodo de mucha discusión, de mucho debate, de mucha polémica, hasta que bueno, finalmente después todo ese proceso, cuando se forma la CETERA, el mismo día, 11 de septiembre, se produce el golpe de Estado en Chile que lo derroca Allende. Claro, 11 de septiembre de 73, mirá vos. O sea, era una época de muchas luchas, de muy politizado, muchos debates. Y bueno, ahí empezamos un tránsito que nos permitió finalmente llegar a estar en la CGT. Después muy cómico porque peleamos más tiempo para entrar a la CGT que el que estuvimos en la CGT. Claro, por supuesto. Porque al poco tiempo que entramos decidimos dejar la CGT con los compañeros de ATE, y es el periodo Tremendo. de aquel encuentro en Bursaco y empieza... Vos fuiste parte del encuentro yo de fui, Bursaco. sí. Claro. Sí, así que mirá qué historia. Fui parte de la constitución de Cetera, después del SUTEBA, después estuvimos en Bursaco. Así que bueno, fueron momentos también de cambio en el movimiento sindical en la Argentina, ¿no? Sí. Te escucho todo este recorrido que venís contando de lucha y de militancia, y se me aparece esta idea, digamos, que está instalado hoy en el sentido común, y que los medios de comunicación han hecho su trabajo sobre el estereotipo que recae sobre el sindicalista tránfuga, que no labura, que se aprovecha de los laburantes justamente. La pregunta es, ¿cómo llegamos ahí y cómo salimos, digamos, los sindicalistas de ese lugar? Sí, yo creo que forma parte de esa disputa de los grupos dominantes que en la Argentina saben que el movimiento sindical es para ellos un obstáculo. Lo fue siempre, porque siempre tuvieron entre ceja y ceja al movimiento sindical. Lo quisieron borrar después del 55, cuando se produce el golpe que derroca al gobierno de Perón. El enemigo número uno, el enemigo público, era el movimiento sindical. Claro. Por eso que intentan proscribir la CGT que existía entonces. En el año 1976, cuando dan el golpe, gracias. En 1976, cuando es la dictadura genocida, también el movimiento sindical era el blanco de los ataques, y previamente la AAA Claro. se encargó de eliminar Exactamente. miles de compañeros y compañeras que eran delegados. Exacto. Yo me acuerdo que fui a trabajar después de cuando me dejan cesante los milicos. En el 77 fui a trabajar a una fábrica metalúrgica, la CIAT, Sí. la que hace los tubos para gasoductos. Yo trabajé ahí era control de calidad en la línea de producción. Teníamos el control de la soldadura, y era una fábrica en ese momento muy pujante, muy grande. Y siempre los muchachos más grandes, yo le decía a los viejos, ahora en aquella época debían tener 20 años menos que los que tengo yo ahora, y me decían siempre, un día te vamos a contar la historia de esta fábrica, pero no hables tanto. Claro, en la época de los milicos, ¿no? 77. Claro, te cuidaban. Y vos sabés que un día me llevan a la entrada de la fábrica. La fábrica
está ahí en Valentín Alsina, tiene una entrada que es como un callejón que desemboca, o sea, una calle que muere en la entrada de la fábrica. A los costados tiene una zanja. Ahí aparecieron los 15 delegados de la comisión interna, que los mató la AAA, eran de la Unión Obrera de la UOM de Avellaneda, 15 compañeros que los tiraron al costado de la zanja a la hora de la entrada de la fábrica. Entraban en esa época, yo no estaba, los compañeros, eso fue poco tiempo antes del golpe, la AAA. Por eso digo, siempre el movimiento sindical fue el enemigo para la clase dominante y encontró la manera de destruir o intentar destruir al movimiento sindical desde adentro con esos ejemplos, ¿no? Yo siempre digo, dirigentes sindicales que fueron corrompidos por esa clase dominante, pero que una vez que los tienen bien hundidos en la mierda, los levantan y los muestran y los cuelgan para decir todo el sindicalismo es igual. Y la verdad que si vos te pones a pensar, debe haber, no sé, 30, 40 de esos malos ejemplos del sindicalismo en todo el país, pero el resto, claro, que son decenas de miles, pues si vos te pones a pensar, los compañeros de ATE, todas las conducciones del país, los de CETERA, los de la UOM, los de todos los gremios, la inmensa mayoría son laburantes que viven como cualquiera, pero bueno, es parte de lo que tenemos que seguir combatiendo. Por eso, entre otras cosas, la CTA quiso construir otra mística del movimiento sindical. Y vos fijate, hoy tenemos compañeros de la CTA que son extraordinarios dirigentes y que sin embargo antes te atacaban diciéndote bolche, zurdo, ahora te atacan diciéndote corrupto, como el caso de, qué sé yo, el caso de Robbie. Queremos a través tuyo que viajaba, claro, porque era el secretario de Relaciones Internacionales, claro, y entonces decían un potentado que viaja por el mundo. No, terrible. Y en ese mismo sentido, históricamente el movimiento obrero es el que primero se pone de pie para enfrentar las derrotas, la diáspora, pero cuando llega la hora de política no tiene la represión. Vos sos de los pocos que ha tenido la suerte no, el éxito de que tus compañeros te convoquen para representarnos en la Cámara de Diputados. Te equiparo a hablar de Lorenzo Pepe, hablar de Oraldo Brito, Germán Abdala. Oraldo juró con la ropa de Ferroviario, era de San Luis, claro, sí. Lo cuento y me emociona. Sí. Por eso digo, podrá ser que el movimiento obrero, como columna vertebral del movimiento nacional, pueda tener el lugar para la decisión, para la próxima vuelta. Yo creo que lo tenemos que pelear. No es fácil, porque es verdad, en el momento de tener que bancar la resistencia, somos los que vamos al frente. Está pasando ahora también. Y después, generalmente, vamos quedando en el camino. Pero yo creo que tenemos que construir, no tanto con la idea de que el movimiento obrero tiene que estar representado porque es una de las patas del movimiento, sino que tenemos que estar representados porque nosotros somos militantes políticos integrales. Totalmente. Y vos tenés compañeros nuestros que cuando lleguen a una banca son ejemplares porque tienen formación, porque se pueden mover en esa disputa que muchas veces hay con la derecha en la Cámara, porque tienen la práctica de la asamblea, tienen una visión solidaria, tienen una manera de construir colectivamente que nos da ventaja sobre muchos otros personajes que andan ahí. Germán fue un extraordinario
ejemplo de un militante sindical y militante político integral, es decir, Germán no reivindicaba su condición de sindicalista, sino que lo hacía como parte de su lucha integral. ¿Lo conociste al Turco? Sí, para mí el Turco era un dirigente, yo era un compañero, digamos, del SUTEBA, adjunto de Mari, el Turco, y Germán era ya un dirigente reconocido. Para mí fue extraordinario todas las cosas que aprendí de la militancia de Germán. Fue uno de los dirigentes que pudo tender ese puente que le costó al sindicalismo entre el movimiento de derechos humanos y la militancia sindical. Había como una especie de espacio que pocos dirigentes sindicales, porque como en la década del 70 la militancia que luchaba en los gremios por cambiar las conducciones se identificaba con la defensa de los derechos humanos, quedó como un prejuicio, y hubo muchos dirigentes sindicales que eran digamos, que ejercían esa cosa de la casa de brujas, claro, y que entonces los derechos humanos eran mala palabra. Por suerte eso se superó, y el que hizo un aporte extraordinario fue Germán en ese sentido. Y yendo un poquito a lo que está pasando hoy dentro del Congreso, preguntarte qué está pasando con el DNU, si se frena, si no, si la bicameral se va a expresar, y después si ya tienen alguna idea respecto a qué contiene la nueva ley ómnibus, o así llamada, digamos. Con el DNU, evidentemente el gobierno está dilatando porque sabe que si va a votación la pierden. Si tuvieran los votos ya lo hubiesen hecho aprobar. Lo están ahí dilatando porque aún a pesar de todo lo que han hecho, primero probó con la política de mearle la cabeza a los gobernadores, después se retractó y volvió sobre sus pasos, el Pacto de Mayo va y viene, pero el DNU, así como está, yo creo que estamos más cerca de rechazarlo que de que se apruebe, por eso no lo están poniendo a votación. Y la ley ómnibus, hoy tenemos justo reunión de bloque, vamos a saber ya, lo que sabemos que no es ómnibus. Es combi. Quedó, sí, vamos a ver si es combi. Uber casi. Y ahí van a tratar de poner las cuestiones que son las que a nosotros más nos van a convocar, a movilizarnos y a discutir adentro y afuera del Congreso. Van a intentar reformar la ley jubilatoria. Ellos tienen que hacer un ajuste, claro. Es decir, tienen que lograr que este ajuste que ya han hecho se consolide en el tiempo a través de una ley, que es lo que le pide el FMI. El FMI le dice, no, está todo bien lo que hiciste, licuaste los salarios, licuaste las jubilaciones, pero esto, si no queda como parte de leyes, es efímero, porque en cualquier momento se cambia. Entonces, creo que ellos van a ir con esa idea, creo que van a meter el tema de la reforma laboral, sí. Creo que van a querer meter otra vez el tema de la esencialidad de la educación, medidas que les permitan consolidar un esquema el intento de debilitar al movimiento sindical. Ellos están con la idea, que es la que decíamos al principio de la charla, de que hay que neutralizar al movimiento sindical. Este gobierno no tiene sindicalistas amigos, qué sé yo, Macri, claro, por ahí decía, el Momo Venega, sí, Barrio Nuevo, esto para ellos, y en eso nos hacen un favor. Todos los sindicalistas son malos, le tenemos que pasar por arriba todo. Nos hacen un favor en el sentido de que hoy tenemos más condiciones de aglutinar al movimiento sindical, como fue
el otro día el 24 de enero, ¿no? Que la CGT, las dos CTA, claro. Y ellos yo creo que ahora nos van a querer entrar por el lado de la fragmentación. Tienen el modelo chileno ese del sindicalismo por empresa. Claro. Van a decir, bueno, la libertad avanza. Libertad para que puedan hacer sindicatos por empresa, que los empresarios puedan hacer su propio sindicato, es decir, una manera de fragmentar nuestra fuerza. Van a intentar terminar con la retención de la cuota sindical como obligación de las patronales. Claro. Nos van a querer llevar a ese terreno de debilitamiento y bueno, van a ser desafíos para el movimiento sindical y también para los sectores democráticos de la sociedad, porque esta no es una pelea contra el movimiento sindical, esta es una pelea que lo tiene al movimiento sindical como principal objeto, pero es contra la democracia en la Argentina. Es para poder instalar una dictadura económica que, por supuesto, se exprese también como una democracia de baja intensidad, es decir, si vos sos de la clase empresarial, si pertenecés a la clase dominante, vas a tener más derechos democráticos que si sos un obrero, un trabajador, que vas a tener derechos restringidos. Todo se enlaza porque quiero hacerte esta pregunta recordando una que le hicieron a Daer, ni bien empezaba el año, sobre la fecha del paro general. Él le dice, ¿vos tenés idea cómo se construye al Peresta un paro general? ¿Me podés contar cómo es? Ahora se está pensando en una nueva fecha. ¿Cómo se va construyendo un paro general? Y creo que, digamos, no hay una receta. Hay momentos históricos donde a veces un paro general explota porque de pronto ocurren hechos que generan la necesidad de una respuesta inmediata. Nos pasó en la CTA cuando conducía Víctor. Hay momentos como donde el ataque al movimiento popular es tan fuerte, donde además lo mezclan con técnicas de represión. Exacto. Que van depurando, como las que estamos sufriendo ahora con el protocolo, y donde a pesar de eso van empezando a estallar los conflictos en cada sector, como está ahora parando la UOM, los estatales, los docentes, empezás a tener despidos, entonces eso va generando una especie de marea encrespada que hoy vamos a tratar de expresar a través de un paro nacional o de una segunda jornada nacional de lucha. Yo creo que el 8 fue una movilización que mostró que las mujeres del movimiento sindical y del movimiento popular están fuertes. Es muy importante porque nos da mucho oxígeno al resto del movimiento sindical para las peleas que vienen. Yo creo que efectivamente ahora el 21 de marzo tenemos un plenario nacional de la CTA. Pienso que ahí una de las decisiones va a ser darle mandato a la conducción para tratar de construir el paro nacional en una fecha a acordar con la CGT y con la otra CTA. Bien. ¿Y al peronismo cómo lo ves en todo este contexto? ¿Cómo se está reorganizando? Y ahora tenemos el Congreso el día 22 de marzo. Sé que hay compañeros y compañeras de la CTA que son congresales en distintas provincias. Vamos a hacer una reunioncita con ellos. Creo que estamos todavía reponiéndonos de una derrota que ha sido muy dura, una derrota que nos interpela, que nos pone en crisis,
porque el que nos derrota es la expresión más brutal de las políticas de los grupos dominantes de este país, con un discurso en el que, aunque se mentía diciendo que el ajuste iba a ir dirigido a la casta, Claro. de todas formas no se mentía cuando se decía que había que sincerar las variables económicas, que no podíamos pagar, que no podíamos subsidiar el transporte, el boleto colectivo, que no se podía subsidiar la luz, que para terminar con la inflación había que terminar con la emisión, que el populismo lo que producía eran distorsiones económicas, que los trabajadores informales, los que teníamos la culpa de que existieran, éramos los que peleábamos por más derechos para las formales. Todo ese escenario discursivo que construyó la clase dominante, este personaje lo expresó de una manera muy eficaz, tanto que hizo que parte de nuestros propios compañeros lo terminaran votando, porque esto es lo que más pone en crisis al peronismo. No es que nos derrotó Mauricio Macri diciendo, como dijo en aquella campaña, lo que está bien de lo que hicieron los kirchneristas lo vamos a dejar, sí. lo vamos a mejorar. Vino con un discurso absolutamente contrario, confrontó en toda la línea, mintió porque tenía que mentir, pues si a la gente le decía el ajuste lo van a pagar ustedes, capaz que ahí perdía 2 o 3 puntos, que era la elección, y entonces creo que eso nos pone más en crisis, el hecho de haber terminado con un gobierno que fue malo, que no supo cumplir el aspecto fundamental del contrato electoral que nos permitió ganar aquella elección a Macri, que fue distribuir la riqueza, terminar con la pobreza, que no fuimos capaces de poder discutir de cara a la sociedad temas que fuimos pateando, por ejemplo, la cuestión del FMI. Claro. Entonces creo que hay que reponerse de eso. A la vez necesitamos imaginar nuevos escenarios, nuevos liderazgos, Sí. porque la gente lamentablemente no nos va a votar si le decimos queremos volver a lo que había antes de Milei, porque bueno, así como cuando empezamos las luchas contra Macri, la primer marcha ya cantábamos vamos a volver, ahora a nadie se le ocurría cantar vamos a volver. Quiere decir que hay que mirar para adelante y pensar cosas distintas, construir la política con otro contenido, con otros componentes, con otros liderazgos, y eso yo creo que es difícil, y eso nos tiene de alguna manera todavía en la opacidad, no hablando del peronismo. En ese sentido, gran parte de esa visualización que tuvieron los compañeros y compañeras del pueblo para votar a este engendro, también estuvo construido en los medios concentrados. Entonces, construimos esta herramienta humilde desde nuestra organización Ate Capital. Queremos que esta no sea la única visita, porque hay todo un plano que podemos jugar con, porque también hay que mirar la historia, ¿no? Digo, el movimiento obrero puede aportar todos esos documentos que hizo a lo largo de la historia, desde los 26 puntos, los puntos reivindicatorios de CGT de los 25, qué sé yo, Huerta Grande, La Falda, digo, todo, siempre el movimiento obrero tiene propuestas, y me parece que ahora también tiene propuestas, y queremos charlarla contigo en proceso, y esa construcción también sea contigo y con la radio, ¿puede ser? Sí, cómo no. Y el 21 vamos a tener en el plenario nacional que hacemos en Fuetra invitados de varias centrales sindicales que vienen a la Argentina. ¿Nosotros vamos a estar? Vienen para el 24 de marzo, así que ahí se pueden hacer notas. Sí, sí. Y después del 21 nos juntamos, pues seguramente ahí va a haber algunas resoluciones. Vamos a resolver desde el 21 de marzo a finales de mayo.
Así que bueno, Perfecto. ahí nos juntamos. Acuérdense que desde La Quiaca hasta la Antártida, de la cordillera al mar, donde te des vuelta, hay un trabajador o una trabajadora. Ese va a ser nuestro vehículo para dar esta batalla de sentido que contra los medios concentrados. Hugo Yasky, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto. Y el agradecimiento, Manolo, te queda así, un ratito más, porque no cediste este espacio, te queda todo lo sustancioso del fin de semana. Clave escucharlo a Hugo. Sí, está. Gracias a Manolo. La profesora Chabela Peicé, como es que también es co-conductora de este programa, ella también es docente, y a Mariano de Negri, gran compañero que nos ayudó contigo, sí. Y a Paula que tenía el relojito. A través tuyo le podemos mandar un saludo e invitarlo si cuando quiera venir a Roby Baradel. Queremos darle nuestro apoyo. A Roby, sí, claro. Porque sí. cómo lo buscan, ¿no? Sí. Parece que sí. lo buscaron a él particularmente. Sí, además, un compañero que que vale la pena escucharlo. Sí, la semana que viene yo lo traigo. Perfecto. Y soy el representante. Buenísimo. Cobre el cachete. Muchísimas gracias. Vamos al agujero. Ahora viene Manolo y viene Chabela, así que no se vayan.